Un abrazo para todos, bienvenidos a este espacio de Amor por la Palabra. Y antes de entrar en el tema, quiero enviar un saludo muy especial a todos nuestros amigos en Jumbo Valle, tan conectados, tan pendientes, que yo creería que son los primeros en ver los videos. Y están comentando todo el tiempo y están participando, es una bendición. Y para nosotros es un gusto enorme que nos escriban y que nos cuenten que están siendo muy edificados con estos temas. Sí, continuamos entonces en este maravilloso recorrido que hemos emprendido en el capítulo 5 de la carta de Efesios, hablando de la familia en el corazón de Dios. Estamos aprendiendo entonces que para nosotros poder tener hogares sólidos, estables, felices, ¿no? Necesitamos edificar sobre el cimiento de la palabra de Dios. Estamos en Efesios capítulo 5 y hoy quiero leerles el versículo 22. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Vamos entonces hoy ya a... Creo que hoy sería un abrebocas, por así decirlo, una primera parte de lo que es como lo que le corresponde a la esposa. Pero el rol de la mujer dentro del hogar, sí, es verdad. Entonces, hablando de lo importante que es que la palabra de Dios sea el cimiento de nuestros hogares, yo quiero como hacer un versus aquí con respecto a lo que encontré en un libro que supuestamente es cristiano y se llama Pilares que apoyan un matrimonio de satisfacción. En este libro se nombran como 5 puntos importantes que recomienda el libro para tener un matrimonio, como lo dice el título, un matrimonio de satisfacción. Y dice que el primero es la seguridad, la comunicación, el romance, dice que hay que tocarse y la intimidad del espíritu. Este libro dice cosas como que si una mujer verdaderamente quiere tener una comunicación significativa con su marido, debe cultivar el lado derecho del cerebro de su marido y que si quiere estar más unida, entonces lo ideal es salir de campamento. Es tremendo porque yo no sé cómo funciona el lado derecho de mi cerebro. Bueno, y si tú no sabes cómo funciona el lado derecho de tu cerebro, yo creo que yo tampoco podría descubrirlo. Por eso quería leerles esto, porque aquí tendríamos que decir que si este tipo de comentarios estuvieran en un libro secular, uno entendería el porqué el comentario, claro. Pero que venga de una literatura cristiana, la verdad, me deja bastante defraudada. Y es realmente importante entender que son estrategias o, como dice el libro, ¿no? Pilares muy superficiales que no van a poder resolver los problemas y los conflictos que a veces vemos dentro de los hogares, los conflictos de pareja. Realmente esto no viene a ser lo que va a salvar la familia. Empezamos diciendo que la familia podría salvarse. Yo creo que con esto no se salva. Es muy importante entender eso. Por eso estas enseñanzas las estamos basando esencialmente en la palabra de Dios. Sí, es verdad. Dijimos que lo que vamos a buscar son las verdades de la Biblia y es lo que les queremos compartir. Ahora, entonces tenemos que decir sencillamente que los pilares de un matrimonio, como lo dice este libro, que por demás son demasiado débiles, no son la seguridad, no son la comunicación, el romance, el toque y la intimidad del espíritu, aclarando por supuesto que no es que no haya que haber detalles, regalos, comunicación, salidas, paseos, etcétera. Estamos hablando de que según la Biblia, los pilares de un matrimonio son, como lo veníamos hablando, son estar llenos del Espíritu, son tener gozo, un gozo que se derrame como de nuestras vidas, de nuestros corazones, es que estemos agradecidos por todos y es que nos sometamos unos a otros, porque, a ver, aquí tenemos que dejar una cosa muy clara, es que la Biblia dice que las familias se edifican sobre cimientos espirituales, no sobre cimientos emocionales y psicológicos. Eso es lo que hace temblar a los pilares. Y ahora que dices eso, recuerdo lo que Jesús decía en Mateo capítulo 7, a partir del versículo 24, cuando él estaba enseñando, ¿no?, el sermón del monte, y él dijo unas palabras muy ciertas: todo aquel que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca, ¿no? Y vinieron ríos y vientos y todo esto. Entonces, para no entrar mucho en detalle allí, lo que tenemos que entender es que cuando nosotros edificamos nuestras familias, nuestros hogares, en el cimiento de las escrituras, ahí está sobre la roca, ¿no? Ahí está sobre la roca y
Claro que van a venir situaciones. No estamos diciendo aquí que porque somos creyentes y ponemos en todos estos principios, no van a venir dificultades al hogar, a la relación de pareja. Claro que van a venir, pero si está fundada sobre la roca, que es la palabra de Dios, entonces todos estos vientos y ríos y todas estas cosas no van a tumbar la casa. Yo creería que el cimiento psicológico, o sea, sí, los cimientos psicológicos y emocionales vendrían a ser como Edificar sobre la arena. ¿no? Hay dos cimientos sobre los cuales podemos edificar. ¿Sobre la roca o sobre la arena? Yo te digo, sobre la roca ya sabemos que es en la obediencia a la palabra de Dios. Y el cimiento de la arena es todo esto que nos habla este libro del que estabas comentando, todas estas cosas. Y es triste, te voy a decir, ¿por qué? Porque en ocasiones hay muchos creyentes que van más a todos estos tipos de comentarios y libros, y no van a la palabra, no van a buscar directamente qué dice Dios acerca de la pareja, qué dice Dios acerca de la familia y del hogar. Yo creo que perdemos mucho tiempo haciendo reuniones para estudiar lo que dice fulanita o fulanito en el libro que escribió. Yo creo que la base tiene que ser definitivamente la Biblia. Y entonces, para que hablemos de ese versículo 22 de la esposa sometida al marido, habíamos hablado ayer en el último video que estamos hablando de un sometimiento voluntario, de algo que nace, que produce Dios en nuestro corazón. Sin embargo, tenemos que decir, por ejemplo, que lo que escuchamos hablar continuamente del hombre es que son desconsiderados, abusivos, machistas, poco sensibles, y encontramos a las mujeres están todo el tiempo en búsqueda de su libertad, de tener el control, de ejercer su propia voluntad, sus propios propósitos. Encontramos como que no se quieren someter a sus maridos, y aquí tendremos que decir que lo que estamos viendo hoy en día es una lucha de poderes, o como se llamaba un programa que veía el otro día, una guerra de sexos. Y entonces ahí tenemos que preguntarnos por qué ocurre esa lucha de poderes, ese conflicto tan grande. Yo creo que la pregunta allí es ¿dónde comenzó? ¿Dónde comenzó? Esa es la pregunta, ¿dónde comenzó? Y para eso tenemos que remontarnos al principio, a Génesis capítulo 3. Recordemos que en Génesis 3:16 el Señor está ejecutando su castigo por causa del pecado, ¿no? A Eva se había sido engañada, y en el versículo 16 entonces dice: a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Entonces, esta última parte es muy importante. Tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Por supuesto, aquí no estamos diciendo que se trataba de un deseo sexual. No creo que fuese ese el punto. ¿Por qué? Porque eso ya existía antes del pecado. O sea, la mujer fue creada para desear a su esposo sexualmente y su esposo a su mujer. Entonces, no creo que esté hablando de eso. Tampoco creo que esté hablando del deseo de la mujer de ser protegida o de ser cuidada por su marido, porque de hecho eso también existía ya en Edén. No, sino que esto está hablando es de otra cosa. Es muy importante entender eso, que este deseo, que tu deseo será para tu marido, estaba apuntando directamente al deseo en el corazón de la mujer que hoy está manifestado, y tú lo estás leyendo ahí, de controlar y ejercer dominio y gobierno sobre el hombre. A ese deseo es que se está refiriendo aquí en Génesis. Recordemos una cosa: cuando Dios creó a Adán, Dios le dio un mandamiento en Génesis 2:16. Dice: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Cuando Dios da este mandamiento a Adán, Eva no ha sido todavía creada, porque más adelante vemos: y dijo Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él, ¿no? Entonces, aquí el mandamiento lo recibe Adán. Dios le trae los animales para que les ponga nombre, les pone nombre, después entra en un sueño, que Dios lo pone al hombre en un sueño, y de la costilla de Adán crea a la mujer. Entonces, ¿por qué es importante este detalle? Porque en últimas, cuando Eva fue creada, Adán le enseñó. Le enseñó, claro, Adán fue quien le enseñó. Adán no solamente era el esposo, Adán también podíamos considerarlo como el maestro de su esposa.
Adán le enseñó el mandamiento, Adán le enseñó todo lo que Dios le había mandado y ella sabía, porque cuando ella está hablando con la serpiente, ella sabía lo que podía comer y no podía comer, ¿no? Porque cuando ella le responde a la serpiente, dijo, sí, Dios dijo que de todos los árboles podemos comer, pero que de ese no podemos comer. Pero cuando la mujer actúa, cuando ella decide comer de ese árbol, ella actúa independientemente de su esposo. ¿Ella qué debió haber hecho? Ella debió haber consultado a Adán. Ella debió haber preguntado a Adán, mira, estoy hablando con esta serpiente y me está diciendo que coma de esto, ¿qué debo hacer? Eso, ella debió haber acudido a esa protección amorosa de su esposo. Ella debió haberle preguntado a él, ¿por qué debió haberle preguntado a él? Porque él estaba antes que ella en el huerto del Edén. Por eso es que la serpiente no, ¿sabes que la serpiente no tentó a Adán por eso? Porque la serpiente sabía que Adán no le iba a hacer caer con ese engaño. Por eso vino a la mujer y desde ese momento la mujer actúa independientemente del hombre y ahí fue donde se creó el conflicto que tenemos hoy, la guerra de los sexos, la lucha de poderes, ¿no? La maldición y ese control, porque es que no se trata solo de que la mujer quiere dominar al hombre, es que el hombre quiere ejercer dominio sobre la mujer. O sea, el hombre también quiere gobernar y quiere enseñorearse, porque es que mira lo que Dios le dice, y quiero que lo vamos a leer para que sigamos. Y le dijo, entonces, tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Esta palabra es él que reinará sobre ti. Entonces, la resistencia es esa. La mujer no quiere, porque tenemos que también tener en cuenta una cosa, es que yo me voy emocionando y voy hablando mucho de esto. Tenemos que tener en cuenta una cosa, y es que pasaron 3 cosas en este pecado. Hubo una separación entre Dios y el hombre, una separación entre el hombre y la naturaleza. Antes de que el hombre pecara, la naturaleza le daba la provisión al hombre sin ningún esfuerzo, todo lo que tenía que comer. Recordemos que cuando Dios le habla a Adán después del pecado, le dice, con dolor comerás el pan de la tierra. O sea, con el sudor, ¿no? Sí, con el sudor, ya la tierra no le iba a dar toda su bondad. Entonces hay una separación entre el hombre y la naturaleza, y finalmente hay una separación entre el hombre y la mujer. Y esa separación ocurre justo, pienso yo, justo cuando Dios le pregunta a Adán, ¿qué has hecho? ¿Comiste del fruto que te mandé que no? Y él dijo, la mujer que me diste. Ahí empezó el problema. Ahí empezó el conflicto. Bueno, pero la explicación está súper interesante. No me pareció larga, me pareció muy interesante. ¿Y es por qué? Porque Dios diseñó el matrimonio para que fuera lo mejor que la vida tiene para ofrecer. Yo creo que por eso Pedro muy apropiadamente define el matrimonio como la gracia de la vida. Sin embargo, desde esa caída del hombre, los hogares son todo menos eso. Son todo menos eso, porque si nosotros nos damos cuenta, normalmente los hogares comienzan con una euforia, con una alegría, con una emoción, con un amor que tristemente, gradualmente va descendiendo a niveles cada vez más bajos hasta que llegan a una guerra o unos conflictos de hogar que se caracterizan por amargura, por tristeza, por falta de contentamiento. Totalmente. Llega la separación y finalmente el divorcio, porque cuando llegan todas estas situaciones los hogares entran como en treguas, pero la mayoría de las veces ceden ante el divorcio y allí comienzan con una luna de miel, pero después se acaba la miel y queda solo la luna. Sí. Y esa luna parece que los convirtiera y sí. Empieza la guerra. Y es tremendo porque cuando como lo que nos decías ahora, el cimiento no es la roca que es la palabra, sino que el cimiento es esa arena que son los pilares emocionales y psicológicos de los que estamos hablando. Ahí lo que tenemos son a 2 personas carnales chocando, imponiendo su voluntad, queriendo cada uno hacer las cosas a su manera, y para que pudiéramos revertir un poco todo esto teníamos que decir que tenemos que volvernos al modelo bíblico, volvernos al patrón divino que Dios tiene para los hogares, y entonces esto podríamos decir que entonces ahí el Espíritu Santo entonces nos va a capacitar, porque el diseño original de Dios es un hombre y una mujer para toda la vida. Sí, sabes, lo crítico de todo esto es que hay muchos creyentes edificando sobre la arena, edificando sobre psicología, sobre mensajes emotivos y todas estas cosas, ¿no? De sácala, de llévala, de la cena romántica, que
volvemos y reiteramos que son cosas que por supuesto se deben hacer, son muy bonitas hacerlas, Claro. todos esos detalles son buenos, pero cuando yo construyo mi vida, mi matrimonio y mi hogar bajo los cimientos de la palabra y no bajo eso. Claro, es que eso es algo así como un arbolito. Todo eso que me estás diciendo, los detalles, es como lo que uno ve por fuera del árbol, pero aquí estamos yendo a la raíz. Exactamente. Estamos yendo a lo que sostiene el hogar, por supuesto que sí. Entonces hemos venido hablando de lo que es el someternos, de dar la prioridad el uno al otro, de la humildad y la mansedumbre que se necesita para podernos dar el lugar el uno al otro, y eso se vuelve muy bonito. Entonces, cuando el apóstol Pablo nos dice en el versículo 5, las mujeres estén sujetas a sus maridos como al Señor, estamos hablando de que sujetarse implica todo lo que hemos venido hablando. Acuérdense de la palabra que decíamos del término militar, y es colocarnos por debajo de, porque todos en algún momento nos sometemos, ¿no? Incluso hay un texto en Filipenses 2, 3, 4 que es muy bueno tomarlo para este caso, para aprovecharlo, Claro que sí. de hablar de eso, ¿no? Dice Filipenses capítulo 2, versículo 3 y 4, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Esto con respecto a lo que estamos hablando del matrimonio y a lo de la esposa, tenemos que decir que la esposa tiene que estar dispuesta a seguir el liderazgo y la autoridad de su marido, y creo que cuando tenemos esa disposición, entonces estamos hablando de minimizar esas maldiciones y revertir el conflicto que se quería manifestar, aunque cuando estamos en Cristo, pues ya esas maldiciones a nosotros no. Claro que no nos cubren, pero de todas maneras sí es muy importante que nosotros nos volvamos, como tú decías, al modelo. Hay mucho que hablar, aquí apenas estamos entrando en lo que es el rol o la responsabilidad de la mujer, ni siquiera hemos escarbado aún en el versículo, porque la verdad es que hay mucho que decir, no queremos ir deprisa, ni queremos saltarnos cosas que sabemos que a quienes nos están escuchando son importantes. Claro, hacerlo todo en un solo video pues nos daría mucho tiempo, y también sabemos que las personas no tienen tanto tiempo para un tema, así que yo creo que lo podemos dejar hasta aquí. Este sería como una primera parte del rol de la esposa, y por supuesto que vamos a seguir hablando de esto porque está súper interesante. Muchas gracias a todos por conectarse, por acompañarnos en estos temas, en estos videos. Un abrazo para todos, muchas gracias a los que nos escriben y están compartiendo los videos. Vamos a seguir aquí. Yo creo que esto nos va a dar para bastante. Sí, y vamos a seguir hablando, porque sé que hay mucha gente que nos está escribiendo que están muy edificados y que no habían escuchado que este punto de vista de las escrituras acerca del hogar. Así que bueno, vamos para adelante con estos temas, que el Señor me los bendiga. No se lo pierdan, un abrazo. Adiós.